Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las preguntas más difíciles. Vamos a retomar esta idea, esta noción, este concepto de un espacio en el que en el que idealmente podamos clasificar toda posible pregunta, en el que cualquier pregunta que se nos ocurra podamos encontrarle un punto en ese espacio. Y este espacio lo había planteado de alguna manera como un espacio bidimensional, un espacio donde por una parte en el eje horizontal está la dificultad para responder esa pregunta. Si las preguntas muy sencillas, las aquellas que solamente requieren pensar un poco o consultar quizá un diccionario o googlearlas, pues bueno, son las preguntas más sencillas, las preguntas triviales estarán pues más cercanas al origen de este eje horizontal, estarán más cercanas al cero, podríamos pensarlo ya en términos matemáticos o en términos de un plano cartesiano, estarán más cerca del cero, estarán más cerca del origen porque son muy sencillas de contestar. Luego estarán las preguntas un poco más complicadas, aquellas preguntas, por ejemplo, que requieren trabajo, esfuerzo, creatividad para contestarlas. Las preguntas empresariales podrían ser algún tipo de estas preguntas de dificultad intermedia, como creo una empresa que sea exitosa, cómo amplío mi negocio hacia estos otros mercados, cómo encuentro un producto, cómo encuentro un mercado, cómo encuentro un nicho de mercado al cual poderle ofrecer mis productos y servicios. Esas son preguntas que requieren mucho trabajo, que requieren esfuerzo para poderse contestar, pero que son posibles de contestar y que requieren pues tal el trabajo de unos meses, unos años para poderlos contestar. También hay preguntas que son extremadamente difíciles, que quizá requieren muchísimo más tiempo, quizá hasta una vida entera para poderlas contestar, como por ejemplo, ¿hacia dónde voy a dirigir mi vida? O eh, pues si ya preguntamos preguntas trascendentales, nos vamos a dar cuenta de que esas preguntas requieren más que una vida, porque para poderlas responder hemos, hemos hecho uso de generaciones y generaciones de seres humanos para poderlas responder. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Existe Dios? Esas preguntas son las más difíciles y están más retiradas sobre el eje horizontal hacia la derecha. Y obviamente en el camino podemos encontrar muchas. Hay preguntas que son difíciles porque requieren investigación, trabajo, consulta, documentación, estudio. Son las preguntas que normalmente respondería un estudiante de doctorado en su carrera de doctorado, en los 2 o 3, 4 años que dura el hacer el doctorado. Pues bueno, él tiene que responder o esta persona tiene que responder una pregunta difícil en ciencias. Y obviamente también en ciencias hay muchas preguntas que están abiertas, que todavía no tenemos las respuestas. Por ejemplo, en medicina existen muchísimas preguntas abiertas, la cura de ciertas enfermedades, el combate de ciertos microbios, amebas, virus, etcétera. Esas son preguntas, ¿cómo se combate efectivamente estos microbios? Estas son preguntas que están abiertas y que van a tomar muchísimo tiempo de investigación, de análisis científico para poderla responder. En el campo de la física no se diga, también hay muchísimas más. Es decir, cuál es la naturaleza de la materia oscura, eh, hasta cuáles son los límites del universo, existe vida en otros planetas, en fin, o sea, ahí en el campo de las ciencias, ahí hay muchísimas preguntas que son difíciles y que podemos ubicarlas, digamos, por el grado de dificultad, por el tiempo y esfuerzo que requieren para contestarse en algún punto en este eje horizontal. En el eje vertical habíamos colocado las preguntas de acuerdo a qué tan personales son. Las preguntas más impersonales estarían más cerca del origen y las preguntas más personales, las que tocan más directamente a nuestra intimidad, a lo que somos como personas, estarían más arriba. Y en el medio estarían las preguntas que tienen que ver con grupos sociales. El grupo social al que pertenezco, mi familia, cuáles son las costumbres de mi familia, tocan nuestra persona, pero nuestra persona en cuanto perteneciente a un grupo social y por lo tanto, pues no son tan personales como las más personales, las que se refieren a lo que yo creo, a los objetivos que busco en mi vida, a los valores que tengo,
esas son las más personales, pues bueno, están más arriba. Las que tienen que ver con los grupos sociales como la familia o la nación o el pueblo o la ciudad en la que vivo, pues bueno, esas estarían en el medio y hasta abajo en este eje vertical, ya acercándonos al cero, nuevamente esa idea del plano cartesiano, nuevamente acercándonos al cero, estarían las preguntas que son como las más impersonales. Muy bien, el día de hoy quisiera hablar un poquito o hacer algunas reflexiones sobre las que podríamos decir que son las preguntas más difíciles, las que están más hasta la derecha, las que están más hasta la derecha en el eje horizontal. Y ahí habíamos colocado algunas que podríamos decir que son preguntas filosóficas. ¿En qué consiste la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es mi propia conciencia? Por ejemplo, es una pregunta dificilísima de contestar. Y también así como esta hay otras. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué existe un universo en lugar de nada? ¿Existe Dios? Ahora, lo interesante de estas preguntas, que son las más difíciles, es que pues no hemos podido, como raza humana, como ser, como especie humana, no hemos podido darles una respuesta satisfactoria a lo largo de generaciones, a lo largo de pues milenios que ha existido la raza humana, pues ya como civilización, ya como pues con avances como por ejemplo la escritura, con el desarrollo de las ciencias y la filosofía, pues no hemos podido darles una respuesta completamente satisfactoria. Esto hace que estas preguntas tan difíciles tengan una cualidad, tengan una característica bien interesante, y es que de alguna manera se convierten también en personales. Es decir, cuando yo pregunto, ¿qué es la conciencia? Como yo solamente puedo dar una respuesta desde mi propia perspectiva, haciendo un poquito de introspección, mirando hacia adentro de mí mismo y tratando de describir la experiencia que yo tengo cuando pienso en mi conciencia o cuando trato de reflexionar sobre mi conciencia, y no puedo meterme a la mente de otras personas y hacer esta reflexión desde la mente de ellos, solamente puedo imaginar que esa otra persona tiene también una conciencia similar a la mía. Pues bueno, eso la convierte, la respuesta que yo pueda dar a esta pregunta, la convierte en una opinión. Y es una opinión muy personal. Y lo mismo pasa con otras de estas preguntas difíciles. ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Eh, ¿Existe Dios? ¿Es Dios el creador del universo? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el infierno? Estas ideas, estas preguntas solamente pueden encontrar una respuesta que es completamente personal, una respuesta que es completamente propia de cada uno de nosotros. Y entonces, esta es la cualidad en la que me quería fijar de las preguntas que podríamos llamar las más difíciles. Y es que si en realidad son una pregunta muy difícil, solamente pueden encontrar una respuesta que sea propia, que sea de la persona. Y por lo tanto, si son realmente difíciles, no son impersonales. Son preguntas que atañen directamente a la persona. Y es que, pensémoslo, podemos decir, bueno, ¿qué hay después de la muerte? Es una pregunta que podríamos plantear desde una perspectiva completamente impersonal. No estoy preguntando qué va a pasarme a mí después de mi muerte, sino que estoy preguntando qué le pasa a todo el mundo después de su muerte o qué le pasa a cualquier persona, a cualquier ser vivo después de su muerte. Podría yo intentar de esa manera hacerla una pregunta impersonal, pero finalmente esa pregunta impersonal tiene un efecto sobre mi propia vida, y es que yo de alguna manera tengo que pensar en esa perspectiva, tengo que tener esa perspectiva de qué va a pasar conmigo después de la muerte. Y también lo mismo pasa con las otras preguntas sobre el cielo, sobre el infierno, sobre Dios. ¿Es Dios un ser personal en el cual yo pueda creer, confiar, dialogar con Él y me lo voy a encontrar después de la muerte? En fin, esas preguntas tan difíciles solamente pueden tener una respuesta personal y por lo tanto son personales, no son impersonales. Y aquí entonces pasa algo interesantísimo con esta idea del espacio de clasificación de las preguntas. Y es que si realmente sucede eso, que las preguntas más difíciles son preguntas siempre personales, es como que el espacio se curva, podríamos decirlo de alguna forma, por hacer una analogía con la teoría de la relatividad. El espacio se curva porque cuando nos movemos muy a la derecha en el eje horizontal,
nos vamos a encontrar con las preguntas más difíciles, pero esas preguntas más difíciles ya no son impersonales. Ya no hay ahí preguntas impersonales, sino que solamente hay preguntas personales y por lo tanto, muy a la derecha, el eje horizontal se encuentra también con el eje vertical. Es decir, las preguntas dejan de tener esa dimensión de personalidad, impersonalidad, grupo social y se convierten en preguntas extremadamente personales. Y esto es así porque obviamente nunca vamos a poderle dar una respuesta completamente satisfactoria a menos de que pues venga un filósofo muy sabio y encuentre una respuesta que deje satisfechos a todos. Eso es algo muy difícil de que ocurra, démonos cuenta. Y entonces, por lo tanto, como eso es muy difícil que ocurra, la respuesta que podamos dar a estas preguntas siempre va a ser una pregunta, una respuesta completamente personal. Y por lo tanto, esas preguntas tan difíciles siempre van a tener una respuesta personal. Muy bien, hay otras que también son preguntas muy difíciles en ciencia, ya las habíamos estado tocando, cuál es la cura contra ciertas enfermedades, cómo podemos protegernos contra los virus y bacterias. Eh, Algunas personas dirían, bueno, ya existen los antibióticos, sí, pero los antibióticos conforme se van utilizando, van creando nuevas variantes de bacterias que se hacen resistentes y virus, bueno, no los virus no, sino bacterias y microorganismos, quiero decir, que se hacen más resistentes a esos antibióticos y por lo tanto nosotros estamos generando un nuevo problema con los antibióticos. Así es que los antibióticos no son la mejor opción o la opción que a largo plazo nos vaya a librar de los microorganismos de la forma más efectiva, quiero decir. Tenemos que encontrar alguna otra solución. Y esa es una pregunta que está abierta en ciencias. Lo mismo pasa en la física, cuánta materia hay en el universo, cuántos planetas habitables hay en el universo, qué pasa con los agujeros negros. ¿Será que algún día los agujeros negros van a absorber completamente a todos los planetas? Esas preguntas son extremadamente difíciles de contestar, pero entonces nosotros cuando nos informamos acerca de la ciencia que hay detrás de esas preguntas, nuevamente podemos formar una respuesta, pero esa respuesta es personalísima, es nuestra propia opinión, es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, la opinión que nos parece la más razonable para darle respuesta a esas preguntas. Y entonces sucede lo que estábamos hablando hace un momento, cómo al movernos sobre el eje horizontal en la dificultad de las preguntas, conforme más nos acercamos, nos vamos alejando del origen, nos vamos moviendo hacia las preguntas más difíciles. Esas preguntas tienden a coincidir con las preguntas personales que habíamos colocado en la parte más alta del eje vertical. Y bueno, pues esta es mi reflexión sobre las preguntas más difíciles. Creo que las preguntas más difíciles son preguntas que todos debemos hacernos y sobre las cuales todos debemos de formar alguna opinión, porque son preguntas interesantes y por lo tanto nos atrae intentar responderlas y nos atrae la pregunta de cuál es mi opinión al respecto. Y pues obviamente yo no puedo dar una respuesta a las preguntas más difíciles, pero quería hacer esta reflexión e invitarlos a ustedes también a que hagan esa reflexión. ¿Qué pienso yo sobre estas preguntas que son las que llamamos las preguntas más difíciles? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.